Hola ingeniero, comencemos definiendo qué es la genética cuantitativa. Esta rama de la genética estudia los caracteres fenotípicos que varían de forma continua de una población, como el tamaño, el peso y el rendimiento. Estas están controladas por múltiples genes llamados poligenes, junto con la interacción del ambiente, a diferencia de la genética mendeliana, que maneja rasgos discretos. Aquí la herencia es poligénica y produce variación gradual. Ahora hablemos de la variación fenotípica, que es toda la diferencia observable en un rasgo dentro de una población representada por la fórmula fenotipo es igual a genética más ambiente más su interacción, que esto se vería como P es igual a G más E más GE. Esta variación total se descompone en componentes genéticos y ambientales para entender cómo se hereda. En ejemplo, el café se ve la distribución continua de alturas de plantas. Por ejemplo, en el café se ve la distribución continua en las alturas de plantas. Tenemos este ejemplo. Como este café no está en las alturas óptimas, este café debería estar en un punto de maduración homogénea. Y como podemos observar, no lo está. Bueno, les hablaré un poco sobre las características cuantitativas. Bueno, pues las características cuantitativas tienen rasgos específicos. Muestran una distribución continua o normal de la población. Son poligénicos con efectos aditivos pequeños de cada gen y están fuertemente influenciados por el ambiente. No hay clases discretas, sino valores medibles que se agrupan arbitrariamente. Un ejemplo es esta planta que tiene cualidades cuantitativas, lo que la hace especial para tener análisis estadísticos y un mejoramiento genético. La variación fenotípica que observamos en los seres vivos y en las plantas se debe a la principal causa de la variación genética y la variación ambiental. La variación genética proviene de los genes heredados, resultado de las mutaciones, de las recombinaciones y la mezcla de información durante la reproducción, lo que hace que cada individuo sea único y que ciertos rasgos se transmitan de generación en generación. Por otro lado, tenemos la variación ambiental. Surge de los factores externos como el clima, la luz, el agua, la temperatura o los nutrientes, los cuales pueden modificar la forma en cómo se expresan los genes. Lo más importante es que el fenotipo final es producto de las interacciones entre la genética y el ambiente. Ambos trabajan juntos para moldear características como el rendimiento, el tamaño, el color o la resistencia, generando la diversidad que vemos en la naturaleza. La variación ambiental se origina a partir de factores externos como el clima, el tipo de suelo, la disponibilidad de nutrientes, la altitud, la sombra o el manejo agrícola, los cuales influyen directamente en cómo se expresan los genes sin modificar el ADN. En cuanto al cultivo como el café, por ejemplo, condiciones como la sequía, el exceso de lluvia, el uso de fertilizantes o intensidad de la luz pueden alterar las características visibles, como el tamaño y la calidad del grano, sin que estos cambios se hereden a las siguientes generaciones. Esto significa que un mismo genotipo puede producir fenotipos distintos dependiendo del ambiente en el que crece. Aunque esta variación no es hereditaria, sí afecta la evaluación de los materiales, ya que introduce diferencias que no provienen de la genética y por lo tanto puede disminuir la precisión en los procesos de mejoramiento y selección, complicando la identificación de los mejores individuos. La variación genética se origina en las diferencias presentes en los genes de cada individuo e incluye efectos aditivos, de dominancia y epistasis entre múltiples dosis, los cuales interactúan para producir rasgos cuantitativos que pueden mostrar una heredabilidad alta en ciertos casos. Estos componentes genéticos son fundamentales porque determinan qué parte de la variación observada realmente pueden transmitirse a la descendencia y por lo tanto presentan la base del mejoramiento genético. En el café, esta variación permite seleccionar plantas con mayor rendimiento, mejor calidad, resistencia a enfermedades o adaptabilidad con diferentes ambientes, aprovechando tanto la información fenotípica como la genética. Herramientas modernas como el mapeo de QLT. QLT tiene un significado que es locus de rango cuantitativo.
es una de las regiones del ADN que está asociado con un rasgo que varía de forma continua, como el rendimiento, la altura, el tamaño del grano o la resistencia a enfermedades. Eso es QTL. Bueno, y la identificación de regiones genotípicas asociadas a rasgos de interés que ayudan a predecir el comportamiento futuro de las plantas y facilitan el desarrollo de nuevas variedades más productivas y más estables. En resumen, la variación genética es el motor que hace posible el mejoramiento de poblaciones y dirigir la selección hacia características superiores. Aquí lo que vamos a hablar es cómo los rasgos cuantitativos y los cualitativos del Coffea arábica, en este caso vamos a hablar del parainema, se explican y mejoran usando la genética. Tenemos que el café llega a nuestra taza que viene de la planta, que es esta. Moldeándola por ciertos genes, algunos rasgos se comportan como enjambres de pequeñas piezas, que son cuantitativas, y como interruptores más simples, que estas son las cualitativas. Los rasgos cuantitativos son controlados por muchos genes. Aquí podemos explicar que el rendimiento de los granos, en este caso serían todos estos, que ya están algunos ya están para que los podamos cosechar, depende muchísimo de los genes y del ambiente. Influye tanto cuánto sol hay para nuestra planta y cuánta sombra hay también para nuestra planta. Lo ideal para nuestra planta va a ser desde 40 a 60% de sombra. También influye tanto los metros sobre el nivel del mar que hay. Después tenemos que influye el número de los frutos por rama. En este caso sería toda esta parte, digamos, desde que empieza desde aquí, de la parte axial de la planta hasta donde llega la punta de la rama. El grano, que en este caso podemos ver que es una planta que está muy cargada de los granos ahorita, y también el tamaño del grano. En esta vez podemos ver que efectivamente sí hay un buen tamaño del grano. Está para cosechar los rojos estos. Es un buen tamaño para el café. Este ya pasó por la etapa de floración. La muestra de distribución, que es continua de una población, esta puede ser por la campana de Gauss, porque ese es el tipo de gráfico que vamos a realizar, saber qué tan bien es la media para este tipo de planta. También está el gráfico de una curva de distribución, donde algunas plantas producen poco, la mayoría medianamente y otras muy productivas. También tenemos el tamaño del fruto o del grano. Este puede ser poligénico. Tenemos la resistencia a las sequías, que esta incluye la eficiencia de la fotosintética, la conductancia estomática y el contenido relativo del agua. En este caso, con lo que llueve la planta, porque generalmente estas no son regadas continuamente, solo es cuando llueve o cuando en la sequía se puede ver que hay agua, pero en realidad solo es cuando está lloviendo el clima, cuando hay temporadas de lluvia en los meses de invierno. Ahí es cuando podemos ver que hay un mayor porcentaje de que estas plantas sean regadas. En las fincas se observa como una distribución amplia. En este caso lo único que tenemos son cuatro plantas desde aquí a 5 metros que hay de distancia de aquí hasta donde está el poste. Entonces digamos que por metro va a ir plantada una planta. Desde plantas que son muy sensibles hasta plantas que aguantarían el verano, así como las de acá. Podemos mencionar que hay mejoradores identificados como QTL, que son asociados a la tolerancia a seleccionar plantas más resistentes. En este caso está el parainema, que tiene ciertas resistencias a las enfermedades, tanto como la roya. Estas plantas tienen resistencia a la roya. Ya el punto que son parainema. Está también el Anacafé 14, que estas pueden ser resistentes a la roya. Pueden ser resistentes, más si no se les da el adecuado mantenimiento, pueden tener la roya futuramente. Entonces tiene que ser un monitoreo para que nosotros podamos identificar antes de esta enfermedad. También podemos mencionar otras variables cuantitativas, son el vigor de la planta, la acidez del grano
qué tan ácido puede ser, porque dependiendo de si hay una planta, digamos, aquí está el café y al otro lado puede estar el cacao, entonces el café va a tener cierto sabor a cacao. Si hay cítricos, pueden tener ese cierto sabor a cítricos. Esto depende de si está la floración al mismo tiempo, entonces esto influye en la polinización, dándole el sabor de lo que podemos sentir en el cacao al café. Tenemos el café, que esta va a ser materia prima, y la vamos a llevar hasta el producto final, que esta va a ser la taza de café que vamos a tener en nuestras casas. También tenemos la altura de la planta, que en este caso me sobrepasa a mí, ya creo que como al 1,70, 1,80 esta planta. Esto enseña que hay bastante vigor al crecimiento. También tenemos los rasgos cualitativos. Estos son el simple mendeliano. Ya. ¿Cuáles son esos? Podemos decir que los cualitativos son todos los que podemos ver y los podemos describir. ¿Cuáles son? El color de la semilla, que en este caso está desde roja hasta amarilla y verde. También podemos decir que puede ser determinado por pocos genes. Se comporta como un rasgo cualitativo, que son las categorías, la forma y el borde de la hoja. En este caso, en la hoja, tenemos que algunos genes se determinan más allá de las hojas anchas. En este caso, las hojas sí son anchas, porque estamos hablando de un parainema, que en el parainema las hojas se identifican por ser anchas y por tener un cierto brillo. También podemos decir que son más lanceoladas. En este caso son lanceoladas y con borde ondulado. La hoja también se identifica por estar por pares. Siempre tiene que ser un número par en cada ramita. En este caso, tanto como la parte lanceolada como la parte, digamos, ondulada aquí, como si hay brillo o no, podemos identificar qué tipo de variedad es. Ya, en este caso, como vengo diciendo, se identifica por el brillo de la hoja, porque el brillo de la hoja es que se le caracteriza al parainema. Los cualitativos tienden a ser distribuciones discretas, que son categorías o que están fijas, en contraste con los cuantitativos que se muestran continuos. Cuantitativo, lo que podemos ver es cuántas hojas, cuántos granos hay en la planta. Por eso se dice que son continuos, porque llevan cierta secuencia. También tenemos que tener los cualitativos. Los cualitativos son discretos. ¿Por qué? Porque estos no se lleva como un cierto registro de lo que puede llegar a ver, cuántos pueden llegar a ver, sino que son más de qué podemos mirar en la planta. Entonces por eso se dice que son discretos, porque no es que se muestra en exactitud, sino que hay un aproximado. ¿Qué uso de gráficos podemos usar en las plantaciones cuando ya hemos identificado, digamos, si vamos a hacer como un análisis de las plantas, como si usáramos un software o viniéramos y lo hacemos manualmente? ¿Cómo podemos identificar, cómo podemos saber si la producción es buena, si los genes que están en la planta presentes son buenos? ¿Cómo podemos hacer? Lo podemos hacer a base de los gráficos, que pueden ser histogramas, que aquí lo podemos hacer con el rendimiento o con el tamaño del grano, con las curvas de densidad que podemos hacer, que son la resistencia para la sequía, y también tenemos las mapas de dispersión, que estos son para la altura y para el rendimiento de la planta. Y tenemos las gráficas de caja, que estos comprobadas con los otros gráficos, se puede ver que estos son más para las partes genéticas o para la variación, para la variedad. Bueno, haciendo un resumen de lo que acabo de hablar, genéticamente el café presenta rasgos cuantitativos, que en este caso son los rendimientos, el tamaño del fruto, la resistencia a la sequía. Estos dependen de muchos genes y muestran una variación continua a la plantación. Aquí es donde intervienen los QTB, las regiones del ADN, y también están asociadas a las características de la planta. En cambio, los cualitativos, lo que tenemos aquí son el color del fruto, el tamaño o forma de la hoja, y estos son controlados por pocos genes y son fáciles de clasificar. Gracias a esta información es que la genética hoy se aplica a la selección asistida por marcadores ya.
que permiten identificar plantas, con genes o con los QTL, que estos son más favorables a las etapas de crecimiento, en las etapas tempranas, podemos decir. Esto se hace más rápido y más eficiente para el mejoramiento de ciertas variedades o de las variedades de las plantas, en este caso que viene siendo el café.